Diseños de investigación. Una vez que se haya planteado el problema, se haya definido el alcance inicial de la investigación y se hayan formulado las hipótesis si es que corresponde realizar su formulación, el investigador debe visualizar la manera práctica de contestar las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos fijados. El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. El diseño, entonces, señala al investigador lo que debe realizar para alcanzar sus objetivos y para contestar las preguntas de investigación. En el enfoque cuantitativo, tenemos que tener en cuenta que el diseño es un proceso que el investigador debe elaborar. Es el plan que el investigador debe elaborar. Es la estrategia que se necesita aplicar para obtener la información que se requiere en una investigación. La selección del diseño depende de los objetivos del estudio y de las preguntas de investigación. ¿Qué tipos de diseños se disponen en el enfoque cuantitativo? Básicamente tenemos dos grandes grupos de diseños, el diseño experimental y el diseño no experimental, los cuales se vuelven a subdividir. El diseño experimental se puede volver a dividir en el preexperimento, en el experimento puro y en el cuasi experimento. En el diseño no experimental tenemos los diseños transversales y los longitudinales. En realidad, no siempre vamos a encontrar un diseño puro en una investigación. Muchas veces se necesita la combinación de estos diseños para lograr los objetivos que uno se propone en un estudio. Acá es importante mencionar que en el diseño experimental existe una característica que la distingue del diseño no experimental. Esa característica es la manipulación intencional de una o más variables independientes para ver su efecto sobre una o más variables dependientes, cosa que no ocurre en el diseño no experimental. Vamos a ir viendo brevemente las características de estos tipos de diseños en las siguientes diapositivas. En primer lugar, tenemos el experimento puro dentro de los diseños experimentales. Como ya lo hemos mencionado, un experimento es un estudio en el que se manipulan de manera intencional una o más variables independientes para analizar las consecuencias que esta manipulación tiene sobre una o más variables dependientes que son consideradas como consecuentes también o efectos dentro de una situación de control para el investigador. ¿Cuáles son los requisitos de un experimento puro? En primer lugar está la manipulación intencional de una o más variables independientes. Muchos autores le llaman a estas variables independientes factores. Ese es el nombre que se le da dentro de lo que sería el diseño de experimentos. La medición del efecto que la variable independiente tiene sobre la variable dependiente. O sea, lo que nosotros hacemos es medir entonces la variable dependiente. Y por supuesto que exista control, es decir, que se garantice la validez interna de la situación experimental. Como ejemplo de experimento puro tenemos el siguiente estudio, cuyo objetivo es analizar la influencia de la potencia y del tiempo de calentamiento en microondas sobre el pH, los grados Brix y la viscosidad del jugo de moras, Morus nigra. Aquí tenemos como variables independientes la potencia del microondas y el tiempo de calentamiento. Y lo que se va a hacer es medir el efecto de estas variaciones de las variables independientes o factores sobre las variables dependientes que son el pH, los grados Brix y la viscosidad del jugo de moras.
En este caso, la unidad de análisis viene a ser el jugo de moras. ¿Qué propiedades se miden? Se miden pH, grados Brix y viscosidad. ¿Qué se les hace? ¿Qué se manipula? Se manipula la potencia del microondas y el tiempo de calentamiento en microondas de este jugo. En la planificación del experimento se debe indicar claramente entonces cómo se van a manipular las variables independientes y cómo se van a medir las dependientes. Lograr el control en un experimento es controlar la influencia de otras variables extrañas sobre las variables dependientes. La validez interna es el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos. Esto se logra cuando hay control. La validez interna entonces se refiere al grado de confianza que nosotros tenemos de que la variable o las variables independientes son las que realmente producen un efecto sobre los valores de la variable o de las variables dependientes. Por otro lado, la validez externa se refiere a la posibilidad de generalizar los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como también a otras unidades de análisis y poblaciones. Para lograr el control y la validez interna de un experimento es necesario que existan varios grupos de comparación. El número mínimo de grupos de comparación es de 2, el grupo experimental y un grupo control. Y la otra necesidad es que exista equivalencia de los grupos en todo, menos en la manipulación de la variable independiente. Esta equivalencia inicial va a implicar que los grupos de unidades de análisis sean similares entre sí en el momento de comenzar el experimento. Y la equivalencia durante el experimento es la característica donde los grupos se mantienen similares en los aspectos relacionados al desarrollo experimental, menos o excepto en la manipulación de la variable independiente. Esta equivalencia inicial mencionada aquí se puede lograr empleando la asignación aleatoria de las unidades de análisis a los grupos del experimento, ya sea al grupo experimental o al grupo control. Esta asignación aleatoria se puede conseguir utilizando tablas de dígitos aleatorios o bien apps del celular que tienen la característica de sacar de manera aleatoria los números. Entonces ahí uno puede hacer el proceso de asignación aleatoria de las unidades de análisis a los diferentes grupos del experimento. ¿Cuáles son los grados de manipulación de la variable independiente? Bueno, lo mínimo que se puede tener es tener 2 grados de manipulación. Presencia o ausencia de la variable independiente es el grado mínimo. De hecho, cada grado de manipulación va a requerir un nuevo grupo de unidades de análisis en el experimento. ¿Cuáles son las modalidades de manipulación de la variable independiente? Bueno, tenemos que podemos exponer a los grupos experimentales a diferentes modalidades de la variable independiente sin que necesariamente esto implique cantidades, solo modalidades o categorías. La variación entonces es provocada por categorías distintas de la variable independiente, no a intensidades. Estamos hablando de cuantificar los valores de la variable independiente entonces. Cada nivel o modalidad implica nuevamente al menos un grupo de unidades de análisis más.
Tenemos básicamente dos grandes contextos en los cuales se realizan los experimentos. El más conocido es el experimento de laboratorio. En este caso, el efecto de todas o casi todas las variables influyentes no concernientes al problema de investigación se mantiene reducido lo máximo que se pueda. Entonces, el grado de control que se tiene sobre variables extrañas en un experimento de laboratorio es máximo, cosa que no ocurre en un experimento de campo donde la situación experimental se da dentro de un contexto real o natural y en ese caso el grado de control sobre las variables extrañas es mínimo, así también como la situación experimental tiene más problemas de control. La otra categoría de diseño experimental corresponde al preexperimento. En el preexperimento tenemos un mínimo grado de control sobre las variables extrañas que podrían ser responsables de las variaciones en la variable dependiente. En un diseño de pre-prueba y post-prueba con un solo grupo, lo que se realiza es medir la variable dependiente antes y después de aplicar el estímulo. Ese estímulo es la variable independiente y eso es lo que caracteriza a un diseño de pre-prueba y post-prueba. Estas mediciones se realizan en el grupo de unidades de análisis que se está estudiando. Las unidades de análisis no son seleccionadas de manera aleatoria, ni tampoco podemos hablar de un grupo control. Los preexperimentos generalmente sirven como estudios exploratorios. Un ejemplo de preexperimento con preprueba y postprueba es este que dice que el objetivo es describir los valores de pH, grados Brix y viscosidad del jugo de moras antes y después de un proceso de calentamiento en microondas a 500 watts durante 5 minutos. Diseños no experimentales. Hablamos ahora de los diseños longitudinales, son estudios que recolectan datos en diferentes puntos a través del tiempo para realizar inferencias acerca del cambio, sus causas y sus efectos. En los diseños transversales, en cambio, la recolección de datos se efectúa en un solo momento, en un tiempo único y por lo tanto su propósito es describir variables y analizar su influencia en un momento dado. Los tipos de diseños transversales conocidos son el exploratorio, el descriptivo y el correlacional causal. Con respecto a los diseños longitudinales podemos encontrar tres tipos: el de tendencia o trend, el de evolución de grupos, el de cohortes y el de panel. Acá vemos una explicación gráfica del diseño de tendencia, diseño de cohortes y el diseño de panel. En ambas clases de diseños, en estas dos clases de diseños, se hace el monitoreo de los cambios que pueden ocurrir en una población o subpoblación a través del tiempo, usando una serie de muestras que abarcan a diferentes participantes en cada ocasión. Pero en los primeros, en los diseños de tendencia, la población es la misma y en los segundos, el diseño de cohortes, en cambio, se toma como universo a los sobrevivientes de una población. En cambio, un híbrido, una mezcla, es el diseño de panel, donde el estudio se hace con las mismas personas o las mismas unidades en todo momento. Finalmente tenemos un cuadro donde nosotros podemos relacionar el alcance de la investigación, la elaboración o no de hipótesis y el tipo de diseño que podría darse en cada caso. Por favor, lean esto del libro de Hernández Sampieri. Bueno, muchísimas gracias por la atención y espero que les sea útil esta presentación.